viernes que dedicamos a la ginecología. Está con nosotros el doctor Julio Enrique Quesada y vamos a estar hablando sobre infecciones vaginales. Doctor, buenos días, bienvenido, feliz viernes. Buen día, un placer de estar aquí con ustedes hoy. El placer es nuestro. Recordarle a la gente que nos escucha, sobre todo a esa audiencia femenina que necesita orientación con este tema hoy o cualquier otro tema de ginecología, que nuestras líneas van a estar ahí disponibles para que usted pueda llamar, hacer sus preguntas, expresar sus inquietudes. Son 809-682-9850, la línea nacional, y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, hay muchos temas que rodean a las infecciones vaginales, muchos mitos y todo eso lo vamos a estar aclarando en el programa del día de hoy. Pero como esto es una cátedra médica, nosotros comenzamos conceptualizando. Cuando hablamos de infecciones vaginales, ¿de qué estamos hablando, doctor? Excelente pregunta. Las infecciones vaginales básicamente van a consistir en la colonización, ya sea por parte de bacterias, hongos o la presencia de alguna partícula viral a nivel vaginal específicamente, desencadenando procesos inflamatorios, molestias y asimismo también diversos tipos de alteraciones en dicha zona. ¿Hay algún tipo de clasificación justamente por las causas de las infecciones, doctor, que pudiéramos mencionar? Sí, claro. Por ejemplo, tenemos hablando un poquito de infecciones específicamente en la vagina, las vaginitis. Tenemos, por ejemplo, las vaginitis mixtas. Cuando hablamos de vaginitis mixta, quiere decir que existe la presencia no de un solo microorganismo, sino varios agentes causales en este caso. Entonces, puede ser mixta, también puede ser una vaginitis desencadenada por un único agente causal. O sea que pueden haber varias interacciones ahí. Doctor, entonces, cuando hablamos de esas infecciones, usted hablaba, mencionó el término de colonización, pero en esa área se dice que hay agentes que están ahí permanentemente, que viven ahí, que es su hábitat natural. ¿Cómo se da ese proceso entonces? ¿Y cuáles son, digamos, las posibles causas que generan que aunque hay ahí unos gérmenes que son de su hábitat natural es ahí, que aún pueda producirse cambios a nivel de la condición del hábitat y genera entonces una infección? Excelente pregunta. Cuando hablamos de colonización, nos enfocamos un poquito más a infecciones por bacterias, por ejemplo. Entonces, normalmente en la vagina existen bacterias que son parte de la flora vaginal. Con esto quiero decir que son bacterias que normalmente están y deben estar ahí, que tienen una función dentro de la vagina y que van a proteger a la persona de infecciones vaginales incluso. Estas bacterias contribuyen a mantener el pH ácido de la vagina, por ejemplo, y van a repeler también los intentos de bacterias exógenas, o sea, bacterias externas, de tratar de tomar esa zona, o sea, de colonizar esa zona. O sea, que tiene un efecto protector. ¿Qué pasa? Que precisamente esta flora bacteriana se puede alterar. Y cuando se altera, eso me puede conllevar a infecciones. ¿De qué manera se puede alterar la flora vaginal? Múltiples causas. Una de ellas, por ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos, la automedicación, incluso, por ejemplo, una simple pastilla, para que la población me entienda, que usted se tome por un dolor de garganta, esto va a repercutir a nivel vaginal, porque este antibiótico se va a distribuir de forma sistémica en todo el organismo y puede afectarme esta flora bacteriana, me la puede eliminar. Y cuando esto ocurre, entonces vienen infecciones por otras bacterias e infecciones por hongos. ¿De qué otra forma se puede alterar la flora bacteriana? Además de esto, la utilización de un jabón en la zona íntima que no sea el adecuado. Un jabón, por ejemplo, que tenga un pH neutro o un pH alcalino. Recordamos que la vagina tiene un pH ácido y por ende se debe utilizar un jabón con un pH ácido también que me mantenga este pH. Entonces, bien, cuando utilizamos jabones que no son los adecuados, esto me puede conllevar a estas alteraciones. Entonces, doctor, justamente ahí con el tema del pH, ¿cuál es la importancia de mantener ese pH equilibrado? Y entonces, con el tema de los jabones, ¿es necesario utilizar un jabón vaginal para la higiene de la mujer y evitar este tipo de situaciones? Exactamente. Por ejemplo, el jabón que usted utiliza para lavar su cuerpo no debe ser el mismo que usted utilice
para higienizar la zona íntima, hablando específicamente de la vulva, de la zona externa, porque la vagina no debe lavarse. Usted no debe introducir los dedos ni introducir mucho menos espuma de jabón dentro, sino que usted se debe higienizar externamente. Entonces, hablando de jabón, usted debe tener un jabón específico para higiene íntima con pH ácido y un jabón preferiblemente con pH neutro para lavar el cuerpo. Entonces, esta es la forma correcta y evitar a toda costa la utilización de otros productos. Por ejemplo, el denominado jabón de cuava en nuestro país. Ya yo he hecho varios comentarios. No va el jabón de cuava entonces. No debe utilizarse. Doctor, pero en algunos sitios que la gente va, que yo lo he visto en los periódicos, en las revistas, porque yo no voy a esos sitios, ponen jabón de cuava porque Bueno, es un uso incorrecto. Yo diría que es algo ya parte del folclore dominicano, pero no debe utilizarse. Incorrecto, entonces. Exacto, es nada incorrecto. de jabón de cuava. No, nada. Incluso tiene un pH alcalino, que es peor todavía, para la piel incluso. Entonces, continuando con lo que sería las infecciones, ya pasamos la parte de la higienización. Además de esto también, la utilización de ropa interior de algodón es muy importante, ya que el algodón es una tela bastante fresca, permite el paso del aire, evita así la sudoración, la acumulación de secreciones en esta zona y me va a ayudar a prevenir las infecciones. Algo muy importante también es que no debe utilizarse los protectores diarios. Muchas personas los utilizan de forma continua para tratar de proteger su ropa interior, de que no se le ensucie, pero en realidad lo que está es contribuyendo a la aparición de infecciones. Entonces este tipo de dispositivos no debe utilizarse tampoco. Doctor, el tema del uso de tampones, por ejemplo, también puede contribuir a la aparición de infecciones. Ahora que menciona los protectores diarios que las mujeres utilizamos para mantenernos más higiénicas. Es así como lo entendemos, pero ya usted decía que no es recomendable. Ahora con el otro tema también. Excelente pregunta. La utilización de los tampones, yo estoy de acuerdo con su utilización. Todo siempre y cuando se haga de manera correcta, con las medidas de higiene correctas. Si usted utiliza tampones, por ejemplo, es importante que usted tenga una higiene íntima adecuada. Si no es así, si usted no se higieniza de forma adecuada, si usted no cambia los tampones con regularidad, esto sí puede contribuir a lo que sería la formación de un caldo de cultivo. ¿Qué es un caldo de cultivo? Un medio en el cual pueden crecer microorganismos, ya sean patógenos o de cualquier índole, pero puede facilitar el crecimiento de microorganismos o bacterias. Doctor, dentro de las manifestaciones que puede tener una mujer cuando se presenta una infección vaginal, vamos a ver. Excelente pregunta también. Miren, las infecciones vaginales son las causas más frecuentes por la cual la paciente acude a una consulta ginecológica. Es importante que sepan esto. O sea, que son muy frecuentes. Exactamente. En la mayoría de casos, cuando una paciente acude al ginecólogo es porque tiene una infección. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Estos pueden ir dependiendo de los grados de severidad de la infección y también de qué la está produciendo. Por ejemplo, infecciones por bacterias. El síntoma principal va a ser un flujo vaginal, picazón o ardor en la zona íntima, también picazón y ardor durante la intimidad. Incluso puede ocasionarme fiebre. Esto puede empezar, como mencioné, con la presencia de un flujo vaginal. El flujo puede ser, por ejemplo, de color amarillento, con un olor muy poco agradable, para que me entiendan. Entonces, bien, es importante determinar qué tipo de bacteria está desencadenando la infección para así colocar el tratamiento adecuado. Esto lo podemos llevar a cabo a través de la realización de la toma de muestra de un cultivo vaginal. Hay múltiples bacterias que pueden producir infecciones vaginales, incluso las más frecuentes son bacterias que se encuentran en el ano, ahí en esa zona, específicamente en el recto. Básicamente por la mala higienización. Por ejemplo, cuando usted va al baño, cuando la paciente va al baño y orina en el baño, para que la población me entienda, si usted se seca con papel de una forma inadecuada y usted arrastra bacterias del ano a la vagina, va a haber una colonización de esa zona por parte de estas bacterias. La que con mayormente frecuente se asocia es la E. coli. Entonces, no solamente infecciones vaginales, sino también infecciones en el tracto urinario se pueden producir de esta forma. Además de bacterias del tracto rectal,
También puede ser bacterias, por ejemplo, que se pueden transmitir sexualmente, como sería el gonococo, la gonorrea. Además de esto, también tenemos otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, la clamidia, por ejemplo, que pueden producirme infecciones en esta zona, incluso agravarse a una enfermedad pélvica inflamatoria, que ya sería una infección no solamente vaginal, sino también me afectaría el útero y me comprometería lo que sería la pelvis. Entonces, continuando con las infecciones, ya hablamos un poquito de las bacterias porque es bastante extenso. O sea, la cantidad de agentes causales que pueden desencadenar una infección vaginal son muchos. Vamos a hablar un poquito de los virus. Tenemos, por ejemplo, el virus del herpes que está experimentando un aumento en lo que sería la frecuencia. Por un lado, se relaciona que en muchos casos la población no se está cuidando lo suficiente. Entonces, el herpes puede producir lo que serían unas ampollas a nivel de los genitales. Estas ampollas van a contener un fluido, un líquido en su interior, que luego la ampolla va a experimentar una ruptura. Este líquido se libera y lo que van a quedar son unas llagas. En muchos casos no se presenta esto también, sino una descamación de la piel con irritación y mucha comezón. Esto es importante descartarlo siempre, ya que puede simular otras cosas. Por ejemplo, muchos profesionales de la salud pueden confundir un herpes genital con una dermatitis, pueden confundirlo con una alergia también, incluso una dermatitis por contacto, una alergia a la utilización de ciertos tejidos de ropa interior, alergia a la utilización de medicamentos. O sea, se puede confundir y es importante descartarlo. Además del herpes, tenemos también el virus del papiloma humano, que puede producir infección en dicha zona con la presencia de verrugas sobre todo. O sea, estos son agentes virales. Vamos a entrar un poquito también en lo que son los parásitos. Hay parásitos también que pueden conllevarme a infecciones vaginales. Uno de estos es la Trichomona vaginalis y la patología se le conoce como trichomoniasis. Es un protozoario, esa es la clasificación de este parásito. Este puede encontrarse sobre todo en las aguas, dependiendo de la calidad del agua que usted utilice para higienizarse, puede conllevar a una infección vaginal. La característica principal es un flujo de aspecto amarillento a verduzco, con un olor muy poco agradable también, para que la población me entienda. Entonces produce mucha picazón, mucho ardor, y es importante también diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Doctor, qué interesante que usted menciona diferentes causas, porque hay mucha gente que por falta de este conocimiento, pues atribuyen las infecciones vaginales solamente a temas de relaciones sexuales. Sin embargo, ya usted ha mencionado que puede estar relacionado el uso de la ropa interior, el tema del agua que utilizo para higienizarme, de hecho, hasta el jabón que utilizo para higienizarme. Entonces, en ese sentido, doctor, ¿cómo se establece la causa específica de la infección? ¿Cómo identificarlo? ¿Qué tipo? Ya usted hablaba del cultivo vaginal, pero si se requieren otro tipo de analíticas para poder clasificar la infección y determinar la causa. Claro que sí. Miren, dependiendo del flujo vaginal, el color, el olor, la textura, ya con el paso del tiempo, con la experiencia, uno puede tener cierta sospecha de qué agente causal es específicamente. Claro, siempre hay que hacer un cultivo de secreción vaginal para descartar, por ejemplo, otras cosas, para saber específicamente si es una bacteria, qué tipo de bacteria es, a qué antibiótico es sensible, qué tratamiento va a ser más efectivo para erradicar esta infección. Asimismo también, por ejemplo, descartar la presencia de virus, de agentes virales. Entonces, esto es muy importante. Además de esto también tenemos las infecciones por hongos, que esta es otra clasificación. El hongo que con mayor frecuencia produce infecciones vaginales es la Cándida albicans. Este hongo puede aprovecharse, por ejemplo, si en un momento su sistema inmunológico está bajo, sus defensas están bajas, puede producir una infección vaginal. Si la flora bacteriana vaginal también no se encuentra bien, es eliminada por el uso indiscriminado de antibióticos, el hongo también puede penetrar en esta zona y proliferar. Además de esto también la utilización de las otras cosas que mencioné, jabones íntimos inadecuados, uso de protectores diarios, entre otras cosas.
Entonces ahí volvemos, doctora, a retomar el tema de la resistencia antimicrobiana. Correcto. Y el uso de la automedicación. Correcto. Casi siempre en este programa hacemos el llamado de atención de que ante cualquier situación que usted considere que es anormal en su organismo, que asista a la consulta, que vaya al especialista, que no se automedique, porque la automedicación y el medicamento que me recomendó el vecino o la vecina, porque a mí me fue bien con ese medicamento, no necesariamente le va a hacer bien a usted. Entonces, fíjense usted como el doctor está explicando que ese proceso de automedicación puede producir también resistencia y agravar las situaciones de las infecciones vaginales. Por lo tanto, el llamado es, y reiteramos siempre el llamado, a no automedicarse, sino que vaya a buscar la asistencia y la recomendación de un experto. Correcto. Ninguna persona debe tomar antibióticos por su propia cuenta. Debe siempre acudir a un médico y debe ser específicamente en casos necesarios. Asimismo, también la utilización indiscriminada de óvulos. Usted no debe automedicarse por su cuenta, estar comprando óvulos y colocándoselos de manera rutinaria. Esto no debe hacerse. Eso es un punto clave, doctor, porque regularmente y como este tipo de medicamentos, porque los óvulos también entran en esta clasificación, se venden sin ningún tipo de prescripción médica. Entonces, lo que ocurre regularmente es que si siento esa molestia, pues entiendo que tengo una infección, voy a la farmacia, compro óvulos y me los coloco en casa. ¿Qué complicación puede traer hacer esto, doctor, sin antes pasar por la consulta de ginecología para evaluarme completamente y que sea el médico quien establezca el tratamiento que debo seguir? Excelente pregunta. Voy a ir desde lo más severo a lo más simple. La complicación más severa por usted automedicarse, la muerte. ¿Por qué? Por ejemplo, usted no sabe si usted es alérgico a ciertos tipos de medicamentos. Y si usted, por ejemplo, por su propia cuenta, usted compra unos óvulos en la farmacia o un antibiótico y lo ingiere o se lo coloca en la casa y usted presenta un evento alérgico, dígase un shock anafiláctico, con lo que sería edematización o inflamación a nivel de la garganta que le impida respirar de forma rápida y súbita, usted puede fallecer. Entonces no lo haga. Además de esto también una alergia no tan severa, pero irritación a nivel genital, alteración de dicha zona, incomodidad, son cosas que se pueden ver de forma rutinaria. Entonces no lo haga, porque esto puede incluso costarle la muerte, costarle la vida. Doctor, sabemos que también nuestra población pues es muy dada a la utilización de remedios naturales y muchas veces para el manejo de infecciones vaginales recomienda a la abuelita, la mamá, utiliza vinagre blanco. El vinagre blanco para la higiene íntima de la mujer, doctor, ¿cuáles complicaciones puede traer consigo? Muy buena pregunta. Vamos a hablar un poquito de eso, de la terapéutica natural comúnmente utilizada por nuestra población. Miren, el vinagre es un compuesto químico el cual tiene un pH ácido. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene un pH ácido, esto quizá pueda favorecer un poquito lo que sería el pH vaginal también. Ahora bien, la utilización de vinagre blanco no debe hacerse de forma rutinaria. Yo recomiendo mejor que usted acuda al médico, que no se automedique. Entonces el vinagre blanco, por ejemplo, si usted se lo coloca puro a nivel de la zona íntima, esto le va a producir una quemadura, una irritación. Doctor. Entonces, en muchos casos debe diluirlo con un poquito de agua. Claro, agua que sea completamente potable, agua limpia, para que así los efectos, la acidez no vaya a afectarlo directamente. Entonces, por ende, es mejor y más conveniente que usted acuda a una consulta en vez de improvisar de esta forma. Además de esto también, en cuanto a la utilización de remedios naturales propiamente dicho, yo no estoy de acuerdo con la utilización de ningún método, ya que esto puede tener repercusiones directas en la salud, incluso puede tener efectos que aún son desconocidos para la ciencia. Sí. Entonces no es correcto tampoco la utilización de infusiones, de un tececito de esta hoja, un tececito de aquello. Eso no es correcto porque usted no sabe el daño que usted mismo se está haciendo. Y voy a entrar más profundo, voy más lejos. La utilización y el consumo de las comúnmente denominadas botellas en nuestro país.
que en la mayoría de casos están hechas a base de raíces y sustancias que tienen cierta toxicidad para el cuerpo, que van a tener repercusiones directas en el riñón, en el hígado, y usted no sabe hasta dónde. Entonces no utilice esta sustancia. Yo he manejado casos, por ejemplo, de sangrados uterinos abundantes, de problemas serios, y básicamente cuando indagamos en cuanto a la historia clínica y todo lo demás, esto fue secundario a la toma de una botella, por ejemplo, que me tomé una botella hace un mes y tengo un mes con un sangrado que no se me quita. Entonces no es recomendable la utilización de este tipo de sustancias. Acuda a su médico y recibe el tratamiento adecuado que usted tanto necesita. Así es, y en ese sentido, doctor, queremos entrar en la parte justamente del manejo que deben recibir las pacientes cuando presentan estas manifestaciones y se comprueba de que hay una infección vaginal ahí en curso. ¿Cuáles son los diferentes tratamientos que se deben ofertar a la paciente? Y también si en cada tratamiento de estos debe incluirse a la pareja de esa paciente para poder entonces controlar el tema de que se pueda contagiar la infección. Muy bien. En cuanto a las infecciones, yo siempre recomiendo, siempre es bueno que acuda la pareja también a la consulta. ¿Por qué es importante? Porque cuando un miembro de la pareja tiene una infección, esa infección no es de esa persona, es una infección de ambos, porque ambos conviven y tienen contacto sexual. Entonces la infección va a tener una repercusión directa en ambas personas. Entonces, bien, miren, hay infecciones, por ejemplo, que es necesario que ambos reciban tratamiento. Por ejemplo, infecciones, dígase, en caso de infecciones de transmisión sexual, hablando un poquito de lo que sería la sífilis, que es producida por una bacteria que se conoce, tiene el nombre, se llama Treponema pallidum, ese es el nombre científico. Es necesario que ambos reciban tratamiento. Además de esto, también en el caso de infecciones por hongos, es importante que ambos se traten porque si no se corta la cadena de contagio entre ambos, es un círculo. La paciente recibe tratamiento y luego se reinfecta cuando tiene contacto íntimo con su pareja. En el caso de los hombres, cuando estos no se les realiza la circuncisión, es muy común que sean portadores de infecciones por hongos porque se va a acumular todas estas secreciones, todos estos compuestos a nivel del glande. Entonces esto va a servir como una especie de almacenamiento en esa zona y esto me va a predisponer a infecciones en la mujer. Entonces, diversas infecciones bacterianas requieren tratamiento de ambos. También la clamidia, por ejemplo, es importante que ambos reciban tratamiento. Y así por el estilo, muchísimos otros agentes causales. Doctor, pero entonces el tema del manejo de la pareja, ahí también tiene sus complicaciones, sus complejidades, porque, ¿dónde tú andabas? Porque eso tiene entonces un impacto a nivel de la relación. ¿Cómo manejan ustedes eso en el consultorio? Cuando llega, que te dice, ¿y tu marido? Hay que darle que venga, porque hay que tratarlo también. Entonces eso ya se comienza a pasar, no, pues fue él que la trajo, la infección a la casa, en fin. ¿Cómo manejan ustedes ese tipo de situaciones? Bueno, yo pienso que si hay una comunicación clara y efectiva, nunca debe haber inconvenientes. Entonces, bien, por ejemplo, en el caso de infecciones por hongos, se le explica a la persona que el origen puede ser, por ejemplo, por el agua que utilizó, por el mal uso de las diferentes sustancias que mencioné, dígase jabón, también protectores diarios. Por ejemplo, en el caso de la tricomoniasis, esto también puede encontrarse en el agua y puede luego infectar a la mujer y la mujer puede transmitírselo al hombre y este parásito, por ejemplo, se puede alojar a nivel incluso de la glándula prostática, se puede alojar ahí en esta zona. O sea que no necesariamente se tiene que tocar el tema de la infidelidad, sino simplemente es algo que requiere que ambos reciban tratamiento. Además de esto también, yo siempre recomiendo que el hombre vaya al urólogo, que es el especialista competente que debe tratarlo y valorar los genitales masculinos. Entonces, esto es fundamental. Mayormente yo refiero a la pareja al urólogo para que el urólogo evalúe de forma correcta y ya ahí entonces, en cuanto a un manejo en conjunto, colocamos el tratamiento, yo para la paciente, el urólogo para el esposo. Pero sí es importante que ambos reciban tratamiento. Entonces, no siempre, yo diría que básicamente lo que hay que tener una buena comunicación y explicar bien las cosas. Simplemente.
Doctor, iniciando, decía, justamente por esa pregunta que hace el doctor Montero, de que hay muchos mitos que rodean el tema de las infecciones vaginales. Y aquí viene otro, y es si las infecciones vaginales son exclusivas de una mujer que ya se ha iniciado sexualmente, o si a una niña, a un adolescente que no ha tenido ningún tipo de exposición sexual, puede darle una infección vaginal. Claro que sí, una niña puede también padecer infecciones vaginales, por ejemplo, por una tricomona vaginalis, por una cándida, que es un hongo, incluso por bacterias. Esto puede ser, por ejemplo, por la presencia de estos agentes causales en el agua que se utilice para higienizarse, también por una mala higiene, por ejemplo, de la niña, malas técnicas de higienización, cuando va al baño, por ejemplo, a orinar, no se seca de forma correcta, y bacterias que se encuentran en el ano las transporta a lo que sería la vulva, y de la vulva penetran a la vagina. Todo esto puede verse, todos estos distintos escenarios, y requiere tratamiento, o sea, hay que tratarlo, porque si no, también esto puede tener complicaciones mayores. Claro. Mencionaba el tema de el tipo de material con el cual debe estar elaborada la ropa interior que utiliza la mujer, que esto también puede ayudar a prevenir en el caso de que se utilice la ropa interior adecuada, o puede predisponer en el caso de que no se haga. El uso de ropa interior o ropa ajustada, doctor, ¿qué tanta influencia tiene en la aparición de infecciones vaginales? Esto también puede repercutir porque al estar comprimida esa zona, esto produce inflamación. Produce en muchos casos también sudoración, porque el tejido no puede tener una correcta transpiración. Entonces, por ende, me favorece la aparición de infecciones. Usted debe utilizar ropa interior cómoda que se ajuste a su cuerpo, no utilizar una medida que sea mucho menor. Además de esto también, vuelvo y repito, la ropa interior yo recomiendo que sea de algodón, porque es una tela fresca, es un tejido fresco. Pero es muy caro, doctor, el algodón. Entonces, lo que están vendiendo son cosillas de ahora bien, sintética, lamentablemente. Se va a gastar más, doctor, después. Claro, el tratamiento después el tratamiento va a ser más costoso a la larga. Entonces, miren, algo importante, yo no descarto que un día, por ejemplo, en una ocasión especial, si usted quiere utilizar una ropa íntima, por ejemplo, de otro tejido, por ejemplo, de encaje, o otro tipo de tejido, para una ocasión especial usted puede hacerlo, pero no de forma rutinaria. Ya. Ahí está. Y además los diseñadores de ropa interior, cuando se trata de algodón, siempre diseñan ropa interior para señoras mayores. Entonces muchas veces por eso no se motivan las más jóvenes a comprar ropa interior de algodón. Entonces, y digo esto porque yo sé que le compro la ropa interior a mi esposa. Entonces por eso sé lo caro que está el algodón. Entonces, doctor, ahí volviendo, retomando aquí el tema de las infecciones. Entonces, es muy importante para la mujer el tema de saber que eso es una zona de cuidado especial, digamos, claro, por las condiciones que tiene y porque ahí, como ya usted dijo, conviven de hecho algunos agentes que ese es su hábitat natural. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta el tema del agua que uso para higienizar la zona, el tipo de producto que uso para higienizar la zona, el tipo de ropa interior que uso, el tema de los protectores diarios que usted hace al señalamiento, también es un tema importante que hay que tomarlo en cuenta, y usted ya dijo que no lo recomienda, pero la mayoría de las mujeres, pues, y además la promoción que se hace de diario del tema del uso de los protectores, tal vez sería interesante también que los fabricantes tomen en cuenta y del tipo de producto que están utilizando para estos temas de los protectores. Y entonces pregunto, doctor, ¿cuál es el primer síntoma que siente una mujer que puede darle la señal de alerta de que está frente a una infección vaginal? Muy bien, el primer síntoma es el flujo vaginal. Un flujo vaginal que va a experimentar, va a evidenciarse a través de la vagina. El segundo síntoma más frecuente es el mal olor, ya que este flujo se acompaña de mal olor. El tercero sería dolor, irritación y comezón, tanto externa como internamente. Y por último, y el más, yo diría, el más llamativo en muchos casos, porque este repercute en ambos miembros de la pareja, es el dolor durante la intimidad.
Pero lo primero que se puede evidenciar es el flujo vaginal, un flujo que incluso va a ensuciar, va a manchar la ropa interior. Esto es lo más frecuentemente. Bueno, hoy estamos conversando con el doctor Julio Enrique Quesada. Hablamos sobre infecciones vaginales, cómo tratarlas y cómo prevenirlas. Vamos a una breve pausa y de inmediato retornamos con más.